Estamos en un programa más de Saliendo de la Caverna y lejos de defraudar a la audiencia, este canal siempre va a continuar en su línea de tratar temas esotéricos, ya que este canal particularmente se dedica al análisis histórico del esoterismo. Para ello contamos con un buen amigo, Alejandro, que quizás en los ambientes un poco underground de YouTube se le conocía a través de un antiguo canal que ya no está abierto ni existe, que se llama Bobby Kennedy. Este hombre se llama Alejandro y ha sido un investigador que se ha movido un poco en los márgenes, siempre siguiendo a diferentes autores, Jorge Guerra, Pedro Bustamante, etcétera. Y él ha hecho una recopilación de toda la historia del gnosticismo, prácticamente desde la antigüedad. Un placer tenerte, Alejandro. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien, no? Sí, se te escucha bien. Perfecto. Bueno, has hecho tú las presentaciones y bueno, yo tenía un canal en YouTube dedicado a todo lo que es el tema del poder mundial, de cómo opera el poder en la sombra y de cómo, pues, cómo estructura sus herramientas de manipulación, cómo reescribe la historia y todos estos temas. Y bueno, en su día pues me lo cerraron. Sobre todo el cierre de todos mis perfiles llegó con el tema de la pandemia. Ya saben ustedes cómo fueron aquellos tiempos, ¿no? De censura creciente, en las que creo que todavía estamos, pero bueno, aquellos tiempos no eran bastante complicados como para compartir información, ¿no? En esos terrenos. Y me cerraron todos los perfiles. Yo soy amigo de Pedro de hace tiempo y también soy conocido de Jorge Guerra, con los que comparto bastantes puntos en común en sus tesis y en las mías, ¿no? Pues Pedro, si quieres empezamos introduciendo de lo que voy a hablar. Sí. Nosotros, bueno, hemos tenido grandes charlas al respecto y puntos de acuerdo, puntos también de desacuerdo. Yo quería un poco que esto sirviera como introducción, ¿no? Porque el gnosticismo, a ver, desde mi punto de vista, en ambientes poco conspirológicos o alternativos, siempre, para mí, en mi opinión, se tira demasiado de cajón desastre. Sí, claro. Esto es gnóstico, igual que en los ambientes más oficialistas políticos se dice, esto es fascismo. Entonces, para un poco ponerle el rigor que requiere la palabra gnosis y gnóstico, yo creo que hay que separar un poco la paja del grano. Y me gustaría un poco que hicieras cuáles son tus advertencias preliminares y el objetivo de esta recopilación que has hecho sobre el gnosticismo. Pues perfecto, verás, ya más o menos lo has introducido tú. El gnosticismo no quiero que piensen ustedes en el gnosticismo clásico. Cuando me refiero a gnosticismo clásico me refiero a los movimientos pseudocristianos o acompañantes del cristianismo, eso entre comillas porque después hablaremos de eso. Quiero que piensen en una cosmovisión. El gnosticismo es algo muy heterogéneo y no se deja asir por una doctrina cerrada, digamos, ¿no? Yo lo que voy buscando en esa heterogeneidad es, a través de las diferentes idiosincrasias, un tronco en común. ¿Me explico? El gnosticismo, evidentemente, todo el mundo se queda en la cabeza con el gnosticismo clásico de los primeros siglos, pero Sí, yo de los griegos, de los autores griegos, Proclo, Plotino, sí, neoplatónicos. griegos y no griegos, sobre todo en lo que es la Alejandría de los primeros siglos, ¿no? Que es clave, ya hablaremos de Alejandría más adelante. La cuestión es primero hacer una advertencia. La advertencia es esta, que el gnosticismo no se deja asir por por una doctrina cerrada, ¿vale? Son un conjunto de diferentes idiosincrasias, pero que cuando uno escarba en ellas encuentra unos pozos en común, ¿no? Entonces, el objetivo de nosotros es, en esta primera toma, en esta primera introducción, es a establecer el gnosticismo como una cosmovisión. Quiero que lo vean como una manera de entender el mundo, como una manera, como un carácter con el que uno enfrenta el mundo. O sea, porque si lo queremos enmarcar en una doctrina, no vamos a enterarnos no vamos a enterarnos primero del fondo de la cuestión y sobre todo no se van a enterar de lo que yo interpreto, que es lo que más o menos pues interesa, ¿no? Verán,
Para mí el gnosticismo yo lo intento enmarcar en la construcción de la civilización. Me explico. Para mí el gnosticismo es ese carácter, esa cosmovisión que estaría detrás de las élites constructoras de la civilización desde el comienzo, más o menos datado en Sumeria, ¿no? En lo que es el creciente fértil, Mesopotamia, hasta aquí. No sería evidentemente una doctrina gritada a los cuatro vientos. Doctrina, quiero que lo entrecomillen. Sería una cosmovisión, un carácter que es el carácter que ha manejado la élite desde siempre. ¿Me explico? Sí, que no es que, es decir, que cuando hoy pensamos, decir, no, las élites son gnósticas y meten en la misma frase luciferinas o hablan de satanismo, no es algo que podamos circunscribir a un periodo concreto de la historia, sino que para ti esto estaría, la gnosis, no solo desde el punto de vista académico, que siempre se sitúa en el egipcio tolomaico o en el contexto heleno-griego, sino que esto vendría ya desde el principio de los tiempos, las primeras civilizaciones, y que no tendríamos que hacer referencia a esa gnosis clásica, sino que sería un concepto más generalista de la definición de gnosis, entendido ya no como una desviación o una aproximación al misticismo platónico y al derivado por lo tanto, del neoplatonismo, sino que sería una gnosis entendida como la iniciación en una serie de saberes y conocimientos ocultos de una élite que considera que debe gobernar sobre una mayoría en base a esos conocimientos que se van dando por los catecúmenos y los iniciados hasta los altos grados y las altas jerarquías. Y que sería algo anterior a la masonería, anterior a los templarios, anterior a la Compañía de Jesús, anterior a la misma élite actual. Claro, anterior incluso a ese gnosticismo clásico del que estamos hablando. O sea, sus rasgos se pierden mucho más atrás de Cristo, ¿no? De lo que es la fundación del cristianismo. Bien, lo has explicado bastante bien. A grosso modo lo has explicado bastante bien. La cuestión es, el gnosticismo este clásico sería la versión para, digámoslo así, la versión creada para desviar al cristianismo, hacia donde luego lo desviaron, que eso ya entraremos, si quieres, en otros programas, porque lo que quiero hacer es esa introducción. Bien, voy a empezar por el título que le he puesto a básicamente esta conferencia, o pseudo conferencia, o como la queremos llamar. ¿Y cómo para ti cuál sería la definición de gnosis? Claro, voy a hacer primero una definición de lo que dice la RAE y luego voy a hacer la mía propia, a raíz de la interpretación que yo hago. Bien, le he puesto por título a esta charla la doctrina, entre comillas, el gnosticismo, introducción, la doctrina, entre comillas, extraterrestre, entre comillas, las dos cosas. Digo doctrina entre comillas por lo que ya he explicado, ¿no? Pues porque digamos, este simbolismo, estos conocimientos no son una doctrina heterogénea, sino que tienen muchas diferentes idiosincrasias que hay que saber apartar para poder vislumbrar ese tronco en común, ¿no? No es una doctrina, por tanto, cohesionada. La cohesión viene luego en un nivel superior, en lo que es la metafísica, en lo que es la simbología, ¿no? Del tema, ¿no? Que luego imprime en el carácter una serie de maneras de afrontar el mundo, ¿no? O de entender la realidad. Y extraterrestre se lo pongo, pues, no por una cuestión de que venga de otro mundo, que también podríamos entrar en eso más adelante, ¿no? En cómo, o sea, podríamos relacionarlo con todo este tema de la falsa invasión extraterrestre, ¿no? De esas interpretaciones que muchas veces se hacen de determinados versículos de los evangelios, ¿no? Estas criaturas que se aparecen como ranas, que parecen los típicos grises, ¿no? Que luego pintó Aleister Crowley, y todo este tema tiene su relación, que ya hablaremos de eso. Pero le pongo extraterrestre para definir precisamente su carácter. Ya ahora en un momento entenderán por qué digo que el gnosticismo, todo él tiene una cosmovisión bastante antivida, es antihumano y anticósmico, ¿no? Primero lo que voy a hacer es definirlo mediante la RAE. Según la RAE, gnosis, lo entrecomilla como conocimiento, ya veremos el carácter especial de este conocimiento, sería el conocimiento absoluto e intuitivo, especialmente de la divinidad, o sea, de los asuntos divinos, de lo que es la metafísica, de lo que es el orden superior de la existencia, ¿no? O más allá de la existencia, que pretendían alcanzar los gnósticos, ¿no? Bien, esta es la definición que hace la RAE.
Luego, de gnosticismo dice lo siguiente: conjunto de doctrinas filosófico-religiosas de los 2 primeros siglos de la era cristiana, que integrando elementos orientales y helenísticos, quédense con eso, porque es clave, sobre todo orientales, pretendían alcanzar la salvación del hombre a través de un conocimiento intuitivo y misterioso de las cosas divinas y humanas. O sea, aquí ya de entrada hay un conocimiento nebuloso, ¿no? Una especie de saber intuitivo, ya podrán ustedes, digámoslo así, ir vislumbrando de qué se trata, ¿no? Inaccesible para el común de los mortales, y que, bueno, digámoslo así, esta gnosis, que nosotros conocemos la palabra, la raíz griega de gnosis, por eso lo mencionamos como gnosis, ¿no? Esta gnosis no es algo que usted pueda aprender investigando con sus herramientas racionales y lógicas. No. Esta gnosis es algo que se le entrega. O sea, este conocimiento lo elige a usted, se le revela a usted, ¿no? Estamos hablando, por tanto, de un conocimiento revelado. Y bueno, esa sería la definición, básicamente. El conocimiento, entre comillas, este conocimiento que va más allá de la razón humana, de lo que es el logos, ¿no? De lo que entendemos como logos, y de la fe convencional, pistis, ¿no? Sería lo que salva al ser humano, ¿no? Esta intuición de que la realidad no es como se manifiesta a los sentidos. Ya no a los sentidos, sino directamente a la psique. O sea, la psique también sería un engaño, por así decirlo. Sus capacidades racionales serían también un engaño. Por lo tanto, este conocimiento no es alcanzable mediante, mediante, mediante las herramientas para obtener conocimiento clásicamente, ¿no? Que es la razón, la investigación, el estudio. No. Este conocimiento te elige, por así decirlo. Esta sería básicamente la introducción a sí, Pedro. ¿Tú dirías que bueno, la masonería es gnóstica, la actual masonería? Sí, claro. La masonería tiene un componente gnóstico muy claro. De hecho, tú conoces a Alberto Bárcena, ¿no? No sé si lo trajiste al canal, ¿no? Lo he traído al canal varias veces, sí. O Claro, una vez, no, una vez. Alberto Bárcenas tiene el sesgo, en mi opinión, de católico, ¿no? Que ya entraremos en eso del catolicismo. No quiero adelantar porque nos liamos. Es bastante obstruso el tema y conviene ir despacio. Alberto Bárcenas lo explica perfectamente, cómo la masonería tiene un núcleo gnóstico, ¿no? Es un conocimiento revelado a unos iniciados que a través de este conocimiento se separan de los profanos y, bueno, se les encomienda, o este conocimiento les encomienda a dirigir a la gente, al común de los mortales, a los profanos, en conocimiento liberador. De hecho, lo explica muy bien Alberto Bárcena, porque con estos mitos también me he encontrado yo investigando la masonería. La masonería no es más que una rama de todo ese compendio gnóstico a lo largo de los tiempos. Me explico, hay más grupos, ¿no? Lo que pasa es que la masonería hoy en día, digámoslo así, ha cooptado la imaginería del público, ¿no? Y más hoy que se están abriendo, digamos, entre comillas, al mundo, ¿no? Al mundo profano, ¿no? Ellos lo explican perfectamente. Su conocimiento viene a ver si me acuerdo, sí, del constructor del templo de Salomón, ¿no? Ellos tienen la leyenda inventada. Hiram Abish. Y claro, Hiram Abish, que, bueno, en un sueño se le aparece el señor Tubal-Caín, ¿no? El padre de la herrería, ¿no? Una especie de vulcano, ¿verdad? Judío-cristiano, por así decirlo, ¿no? Y le dice que como Tubal-Caín, esa raíz Caín, ¿no? Le dice, yo soy el último descendiente de Caín, ¿no? Que es el heredero, digamos, del príncipe de la luz. ¿Quién es el príncipe de la luz, no? Lucifer, ¿verdad? El ángel caído. Bueno, ahí es donde la masonería pone sus inicios simbólicos. Luego tiene otros que dicen que se inició en la Torre de Babel con Nimrod o los teosofistas o los gnosofistas griegos, ¿no? Todo ese tema, ¿no? O en Alejandría, con la Biblioteca de Alejandría, los gnósticos alejandrinos y demás. Pero que básicamente los ejemplos que te he puesto remiten al mismo corpus, en realidad. O sea, parecen diferentes en idiosincrasia, pero son lo mismo. La masonería sí, la masonería es un ejemplo de gnosticismo, claro. ¿Cuáles son los axiomas de la gnosis? Pues los axiomas, bueno, primero... Principios filosófico-morales que definen a un gnóstico. Claro. Este conocimiento superior de las cosas divinas, ¿no? Reservados a una élite, esa es la definición que les doy,
otra definición que les doy, ¿no? Un conocimiento superior de las cosas divinas, que habría que saber, siendo humanos, quién tiene la potestad o el poder para obtener dichos conocimientos. Los rasgos axiomáticos de la gnosis, espérate que lo tengo por aquí, que yo he encontrado analizando diversos paganismos anteriores a Cristo y luego los gnosticismos clásicos de los siglos I, II y III, o incluso IV, si entramos ya en la Iglesia Católica. Si recuerdo, a ver si los encuentro. A ver. Están aquí. Los rasgos a identificar en el gnosticismo, para que lo entiendan como cosmovisión y como carácter y no como movimiento concreto, serían un Dios neutro, ¿no? Hay una divinidad neutra, impersonal, inefable, incomunicable, abstracta completamente. O sea, sin dar nociones de lo que es el bien y el mal, ni ninguna moral. O sea, no hay. Ese Dios está muerto, digamos, parafraseando a Nietzsche, ¿no? Ese Dios no actúa en el mundo. También un dualismo ontológico. O sea, la gnosis es un dualismo completo de la realidad. Hay dos mundos separados. Digamos, dos realidades separadas. Por un lado estaría el mundo trascendente, perfecto, divino, parafraseando al mundo de las ideas de Platón, ¿no? Ese pléroma perfecto. Y por otro estaría el mundo de la materia, caótico, aberrante, destructivo, horrible, mal hecho, imperfecto, básicamente. Como la división entre neumáticos y líricos. Sí, claro. Eso ahora voy a eso. Después, evidentemente, el gnosticismo es un panteísmo, ¿no? Termina derivando en un panteísmo. También es un monismo, porque el monismo y el panteísmo van de la mano siempre. Y es un emanantismo, digámoslo así, que el mundo material, en su corrupción, sería la última emanación, la más imperfecta, de ese Dios trascendente, de ese Dios completamente fuera del alcance de la comunicación humana. O sea, estaría por encima de cualquier criterio racional, emocional e incluso hasta intuitivo. Ese Dios no actúa. Digamos que es una abstracción. O sea, es una manera, para mi entender, es una manera de cargarse a Dios afirmándolo, ¿no? Pues claro, si Dios es una abstracción, si no hay una moral, digámoslo así, ya no trascendente, sino tendente a hacer trascendente el pensamiento humano, ¿no? Diferenciar entre bien y mal, pues entonces chungo, ¿no? Lo tenemos chungo, ¿no? Y después tenemos, ya como lo he dicho, hay un odio a la materia completo. En el gnosticismo es completo. Después, en diferentes idiosincrasias encontraremos este concepto suavizado en unas o en otras, ¿no? La magia sexual, el mito del andrógino, es central en todo esto. Y también encuentro, pues, culto a los astros, ¿no? La astrología, ya sea como conocimiento instructivo para liberarte de la prisión de la materia o de la cárcel del cosmos, ¿no? Ordenado, o digámoslo así, como simple mitología, ¿no? Simple mitología que lo que son mitos elaborados. El gnosticismo es muy rico en elaborando mitos, porque claro, tiene que solventar la condena que hace a la razón, ¿no? Entonces, pues construye mitos muy elaborados para poder hacer llegar su mensaje a la gente, ¿no? O que la gente interiorice su mensaje. Bien, como he dicho, este culto a los astros, aquí tengo un apartado en este culto a los astros, en el que pongo Corán con K. ¿A qué me refiero? Me refiero al concepto que decía el filósofo Eric Begelin de la codificación de la realidad. El gnosticismo necesita siempre codificar la realidad, ya sea en base a números, la numerología. Ya podremos entrar en la cábala, ya hablaremos de la cábala. La cábala os quiero dejar para un segundo terreno, porque es bastante más compleja. Y la cábala, evidentemente, no odia directamente la materia, pero sí hay un desdén bastante marcado. O sea, la materia es imperfecta y debe superarse en la cábala, quiero decir. Y bueno, como he dicho, en los números, en lo que son los conjuros, ya entramos aquí en la magia, en la teurgia, lo que son los amuletos, los talismanes, todo eso el gnosticismo lo tiene muy presente porque cree que se puede codificar la realidad. La realidad debe codificarse a fin de poder superarse, básicamente, así es como lo entiendo yo, ¿no? Pues estos serían los rasgos básicos que quiero tratar aquí. Pedro.
Lo que pasa es que tú, vamos a ver, a mí me gustaría saber, porque claro, esto entra en contradicción con un poco lo que yo defiendo. Por ejemplo, el mito de la caverna de Platón, que da nombre a este canal, ¿tú dirías que es gnóstico? No, no, a ver, hay una interpretación gnóstica del mito de Platón, ¿vale? Para mí, Platón, verás, para mí, yo no voy a condenar toda la obra de un pensador o de un filósofo que es cuna de Occidente, ¿no? Pues eso es innegable, ¿verdad que sí? Entonces, yo, hay cosas que de Platón, con Platón estoy de acuerdo y otras con las que no estoy de acuerdo. También es verdad que hay muchos Platones, ¿no? Dependiendo de la interpretación, pues a nosotros nos llega la interpretación de la interpretación de la interpretación, ¿no? Entonces, hay una vertiente, hay una interpretación gnóstica del mito de la caverna. Se supone que eh, el que está en la caverna atado, ¿no? Ve las sombras en la pared proyectadas, ¿no? El esclavo que ve una percepción falsa de la realidad. Efectivamente, ve una percepción falsa de realidad porque se la proyectan, ¿verdad? Bien, una vez que sale de la caverna y ve el mundo real, ¿no? Se dice que se ve su propio reflejo en el agua, ¿no? Como si fuera un espejo, ¿no? Y ves la luz verdadera, que, digámoslo así, en este caso estaríamos hablando de la luz del sol, ¿no? Que proyecta su luz y permite ver la realidad tal cual es, ¿no? Bien, ese gnóstico ahora emprende el camino de vuelta a la caverna, ¿verdad? Porque se supone que como ha tenido un conocimiento nuevo revelado, va a desvelar Ahí está. la falsa realidad en la que viven sus antiguos compañeros esclavos y a liberarles. Efectivamente, dice, se supone que tiene la tarea ahora de liberar a los que están dentro, ¿no? Bien, la interpretación gnóstica es la siguiente. Una vez que el iniciado, ¿no? Se le ha revelado la gnosis, la verdad, ¿no? Del mundo tal cual es y no el que veía proyectado en la pared, regresa adentro y cuando intenta explicarle a sus compañeros lo que ha visto, lo que ha experimentado, ellos lo primero lo ridiculizan, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Creo que sí, se ríen de él. Claro, se ríen de él, lo ridiculizan. Bien, en la versión gnóstica empiezan ridiculizándolo y al final lo matan, ¿no? Bien, este hombre que ha intentado comunicarle la verdad a esta gente fracasa porque ha ido directamente a explicarle la verdad revelada al personal. Y el personal, pues, lo ridiculiza, luego se sienten ellos mismos ridículos porque los está poniendo por tontos, digamos, y lo matan, ¿no? Bien, el gnóstico, ¿qué aprende de este mito? El gnóstico aprende que para llevarnos a la verdad, para llevar La al gente no profano. está preparada para el conocimiento. Claro, no, esa es la versión, esa es, digamos, la versión estándar, ¿no? La gente no está preparada para el conocimiento, que es muy gnóstico eso, ¿eh? Pero la segunda parte, cuando lo matan, el gnóstico que aprende, aprende que no puede ir directamente a cortarle la revelación, a contarle la revelación a los hombres profanos, porque evidentemente lo van a matar. Entonces, estructura el engaño para contarles la verdad sobre su situación y sobre su naturaleza y la naturaleza del mundo. Tengo que engañarlos. Si quiero sacarlos de la caverna, tengo que engañarlos. Porque si lo digo directamente, me van a matar. No sé si se entiende perfectamente, ¿no? Claro, claro. Joder, muy retorcido, ¿no? Claro. Esa Entonces interpretación, digo. O sea, muy rebuscada, pero. claro, Bueno, que yo no lo interpretaba así, pero que está bien, ¿sabes? Que es, claro. Entonces, ahí podemos hilar con la gnosis, perdón, con la masonería, ¿no? Que es una manera hay una gnosis masónica. Esa gnosis masónica, tú sabes muy bien que ellos, lo voy a decir en anglosajón, el make to believe, ¿no? Ellos funcionan, trabajan con el hacer creer, ¿no? sí, el psicodrama. Claro, trabajan con eso, pues ahí lo tienen. O sea, es la respuesta gnóstica al mito de la caverna. No puedo contarle la realidad a la gente de manera directa porque me matan. Tengo que ir, digámoslo así, engañando a la gente hasta desvelarles completamente la verdadera realidad. Entonces, si usted... Claro, para mí salir de la caverna es un proceso individual que tiene que hacer cada individuo. Lo que pasa es que Claro, el que se libera puede ir dejando un camino de miguitas para que lo sigan, quien quiera seguirlo. O sea, no es algo que se impone. Es decir, una cosa que se le puede achacar a los grandes movimientos ideológicos es que imponen su pensamiento, o a las religiones.
Sí, claro. ¿Podríamos decir que a los gnósticos no imponen su pensamiento? No es el Islam, no lo van imponiendo, sino que es como, bueno, esto está aquí, yo creo esto, pero no No, es no, no. algo... Los gnósticos no son hermanitas de la caridad. Un gnóstico jamás te dirá que lo es, eso empezando por ahí. Un verdadero gnóstico, sí, luego están las escuelas, las terapias de grupo y ¿no? Los diferentes cultos a los que se apunta la gente y no, bueno, cuando está de moda o por una curiosidad un poco mal estructurada, ¿no? Una curiosidad mal investigada, ¿no? Por ejemplo. Pero te estoy hablando de los gnósticos. Cuando hablo de los gnósticos hablo de las élites. Hablo de los altos iniciados que manejan todo este carro. Platón era un gnóstico. Platón no sé exactamente si era agnóstico, creo que se dejó influenciar por ciertas ideas que ya estaban en la filosofía de especulación griega, pero lo que sí hace es abrir al gnosticismo, lo que hace es abrir la puerta de entrada del antiguo gnosticismo pagano, de todas estas ideas orientalizantes y demás, místicas, al cristianismo. Eso sí lo hace. Es uno Pero de Platón en vida, yo sé que lo escuché, se lo escuché a César Vidal, que las primeras comunidades cristianas del cristianismo precatólico estuvieron influenciadas por el gnosticismo. Sobre todo cuando el cristianismo llega a Grecia claro, a partir de claro, Pablo. claro, Pero Platón es el anterior a Cristo. Platón ya en claro. tiempos de Platón, él como ser humano era gnóstico o estaba en alguna escuela de misterio. Yo lo que tengo entendido, lo máximo que he escuchado es que Platón peregrinó a Eleusis, en Sí, estas claro, famosas no, peregrinaciones donde tomaban esta droga, el cornezuelo de centeno, sí, que sí, eran claro. unos... Bueno, es lo máximo que he escuchado. Sí, bueno, tiene que ver con todo esto, porque los misterios de Leu, todo compendio de misterios, de cultos mistéricos, tienen una raíz gnóstica. Hay un conocimiento que sabe dentro que fuera no. Y para revelártelo te tienen que seleccionar. Pero bueno, es otra cosa. El tema lo tengo por aquí, los misterios de Leusis, ¿no? Los misterios, ¿cómo se llama el otro? A ver si recuerdo. De Élficos. Carpocracia. Los misterios de Carpocracia, ¿no? O délficos, sí. La cuestión es, en Platón, el problema que yo, interpretándolo yo, tengo con Platón es que la especulación filosófica griega, o sea, una vez que queremos desligar el cristianismo del judaísmo, ¿no? Que queremos llevar el cristianismo a los gentiles, tenemos que, digámoslo así, utilizar el vehículo griego, ¿verdad? De hecho, se hizo así. Sí, de hecho, bueno, ya Pablo empieza peregrinando, o sea, cuando va al Areópago y predica, ya dice, Cristo es el Dios desconocido. Es decir, Claro, ya claro. empieza... O sea, ese versículo de yo voy a contaros todo sobre este Dios desconocido, ¿no? El Teos agnostos, ¿no? Ese concepto de Dios desconocido, este Dios neutro, impersonal, ¿no? Filosófico, el Dios de los filósofos, básicamente. Hay Eh, pues, algún autor como Antonio Piñero o Elaine Pales, que sostienen que el cristianismo se estableció mejor en el contexto helénico griego por las ideas platónicas previas. El Dios único, la inmortalidad del alma, claro, claro, a eso el voy. mundo material, el mundo... ¿Mm? Por eso he dicho que la única culpa, digámoslo así, por así decirlo, entre comillas, es la apertura, porque claro, al tener que explicar el cristianismo original, digamos, a los gentiles, abrirse a los gentiles, salir del contexto judío, ¿no? O sí, judío o israelita, pues ahí hay una doble, hay dos caras. Por un lado está bien, porque claro, te abres a los gentiles en su idioma, ¿no? Con lo que universalizas la palabra, pero por otro lado, abres la puerta y la especulación filosófica para que entre todo este misticismo, para que este misticismo de alguna manera se secularice progresivamente, se acople al cristianismo y de ahí llegamos a básicamente la fundación de la Iglesia Católica, que de cristiano tiene bien poco. O sea que entonces, vamos a ver, Alejandro, ¿está diciendo que la Iglesia Católica la funda el gnosticismo? No, estoy diciendo que la Iglesia Católica es el producto gnóstico más sutil jamás creado, Ok. Pero básicamente. luego, sin embargo, la Iglesia Católica persiguió todas las escuelas Claro, gnósticas y de misterio y las claro. prohibió. Los Sí, emperadores. bueno, a eso hemos estado acostumbrados durante toda la historia, a las políticas de la Iglesia Católica persiguiendo gente. Luego se quedaban con los manuscritos, ¿verdad? Además, en sí misma, la estructura de la Iglesia Católica es puramente gnóstica.
Sí, sí, Porque bueno, de hecho, además parte, toda su estructura jerárquica parte, por ejemplo, del mitraísmo. sí, O sí, sea, el culto al Sol Invictus, claro, hay un culto solar muy simbólico presente en la iglesia que se ve pues eso, en el altar, en el tipo de báculos que llevan que recuerdan a los báculos claro. egipcios, la mitra esta que lleva, ¿no? La mitra papal, Sí. o sea, mitra no, Mira, ¿eh? en el mitraísmo, no el mitraísmo iranio, el Hmm. antiguo, sino el mitraísmo, la adaptación que hizo Roma para competir con el cristianismo, precisamente, ¿no? Que fue copando los medios altos del ejército y las jerarquías y las élites romanas, ¿no? Ese mitraísmo que se importa, digamos, y se le da un nuevo barniz para poder competir con el cristianismo. Ustedes no sé si saben, si conocen a Benito de Nursia, ¿no? Bien, Benito de Nursia tiene una... Es el fundador de la Orden de San Benito, que es los benedictinos. Eso es. Que Además, tenía la regla, desde... la famosa, tenía como un códex, una especie de como código de conducta, el hora en labora, ¿no? Era la regla, que van de negro, Sí, un sí, rollo claro, más serio, claro. sí. Pero la cuestión es, estos benedictinos, o sea, este Benito de Nursia, cuando se le caracterizan las imágenes, siempre sale con los mismos símbolos. Sale el báculo, que tú has mencionado, sale con un libro y sale un cuervo, ¿vale? Esos son básicamente los grados del mitraísmo. O sea, el primer grado del mitraísmo era córax, cuervo. O sea, para que quede clara la similitud, ¿no? De dónde viene, de dónde podría venir todo esto, ¿no? Benito de Nursia es un personaje cuya ascendencia es, si no recuerdo mal, en una de las gens romanas. ¿Qué eran las gens? Pues las estructuras de poder, digamos, familiares, Familias del poder, las gens claro, Flavias. de los patricios Ujú. romanos, que son los que luego tomarán la iniciativa de crear un paracristianismo Ahora mismo. romano, Ujú. claro, para que vean un poco cómo O enlazan sea estas que, cosas. vamos a ver si me entero. La iglesia, según sostienes tú, crearía la mayor suplantación del cristianismo original mediante engaño y lo Sí. haría de manera gnóstica, apropiándose de todos los conocimientos gnósticos de diferentes escuelas de misterio de la antigüedad, y una vez la iglesia aglutina y se convierte en el gran compendio del gnosticismo, decide perseguir a las escuelas originales, No, ya no, que no, no es que persigan a las escuelas originales, es que ¿no? Teodosio prohíbe el culto a Eleusis, al oráculo de Delfos, es se que cierra la biblioteca de Alejandría, claro que sí. espera, esos movimientos, una vez que hemos conseguido salvaguardar la mística antigua, pagana y simbólica, estas ideas, estos rasgos gnósticos, ¿no? De la magia ceremonial, de la ritualística, cuando hemos conseguido eso, hemos conseguido fundirla con el cristianismo, ahora todo lo anterior tiene que desaparecer, todo lo que queda en el extrarradio es peligroso por radicales o por precisamente ir en contra de la estructura jerárquica de la iglesia. Me explico, es un combate entre gnósticos. Los gnósticos se pelean entre Los ellos. nuevos gnósticos disfrazados de cristianos contra los viejos Claro, gnósticos paganos que van por libre, básicamente. efectivamente. Hay que o tratar de ¿cómo se llama esto? Tratar de introducir lo que sea válido de esas corrientes más del extrarradio a nuestro sistema o eliminarlas directamente. Porque son competidoras. De hecho, ¿qué hicieron con los cátaros y con los albigenses? ¿No? Los matan. Claro. ¿Tú Los dirías que los matan. cátaros, en tanto vienen de los bogomilos griegos, tienen algún tipo de herencia gnóstica? Sí, hombre, claro. En toda su estructura hay gnosticismo. De hecho, hay dos catarismos, uno para los iniciados de alto grado y otro para los bajos. Y luego está la gente profana, A mí me caen ¿no? simpáticos, vamos, lo que he estudiado de los cátaros me parece gente simpática. Te parece gente simpática hasta que intentas, digamos, profundizar en sus rituales, en su cosmovisión y, ¿no? Porque, a Ujú. ver, vamos a seguir por donde íbamos para no perdernos.
Bueno, sí, yo creo que podríamos hacer una genealogía de la gnosis desde el siglo VI antes de Cristo aproximadamente hasta los primeros siglos. ¿Qué te parece? Claro, mira, para ello voy a irme a uno de los autores de cabecera que tengo, que es Julio Mainville. No sé si sabes quién es. Julio ¿No? Mainville es un sacerdote argentino que, bueno, es católico de formación, evidentemente, es un católico acérrimo, de hecho, prácticamente roza con el integrismo, si lo queremos entender así, cuyo, o sea, uno de sus, digamos, maestros es jesuita, ¿no? O sea, creo que es Castellani, si no recuerdo mal, o está relacionado con Castellani y demás. Bien, en este libro que se titula De la Cábala al progresismo, en este libro pues hace una disertación de la importancia que tiene ese siglo VI antes de Cristo para todo lo que estamos tratando, ¿no? Mira, por ejemplo, él diferencia dos cosas. Dice la tradición judeocatólica y la tradición gnóstico-cabalística a través de la historia humana. Hace una distinción, pero afirma una gnosis católica. O sea, al hacer la distinción, afirma que hay una gnosis católica enfrentada a otra gnóstico-cabalística, ¿no? Digamos. Bien, voy a ir a la particularidad del siglo VI, que es como se titula el apartado de Mainville. A ver si lo encuentro. Es simplemente leerlo para que, o sea, para dar un esbozo bien estructurado, porque claro, hablando no es lo mismo que leyendo. A ver. La cábala. No, no, espérate un momento. Bueno, en el siglo VI antes de Cristo se estructura básicamente, hay un cambio en la espiritualidad casi que mundial en Y todas aparece un direcciones. poco, es lo que sí, ¿no? Que aparecen siempre estos Buda, todos estos grandes iniciados, ¿no? Claro, claro, tanto, pero sobre todo hay una transformación en la manera de entender la religión. Se vuelca más en la experiencia interna, subjetiva, se vuelca más en la iluminación interior, en lo que son los rasgos gnósticos, ¿no? Básicamente. Porque antes, ¿cómo era desde tu punto de vista la religión? Antes del 6 Antes era antes de mucho más, antes era mucho más, digámoslo así, exotérica, ¿no? O sea, hacia el exterior, ¿no? Era una religión fuertemente jerárquica, pública, con los brahmanes en la India, ¿no? Religiones mucho más, digámoslo así, más clásicas, ¿no? Claro, de hecho, lo que acusan a Buda es en la India, es de que él saca la religión de la colectividad social y lo lleva a una especie de iluminación interior muy personalista, Eso es, claro, subjetiva. efectivamente. Sí, sí. Intuitiva, un conocimiento revelado, se revela a unos individuos muy concretos, ¿no? De hecho, toda la mística o sea, mística, entre comillas, porque no podemos, o sea, el budismo sería un gnosticismo muy secularizado, por así decirlo, ¿no? Hay esa mística de iluminación, de que el mundo es una ilusión, ¿no? El mundo es imperfecto, está mal hecho, es una ilusión, tus emociones, tus sentimientos son ilusiones, o sea, todo este tema. Es que no encuentro, tío, a ver si lo encuentro, macho. No lo voy a encontrar, tío. Madre mía. Bueno, no te preocupes. Eh, bueno, es básicamente hacer un recorrido de esa gnosis del siglo VI Sí, hasta los claro. primeros, hasta los primeros siglos, como, bueno, pues hasta que el cristianismo se divide en dos, que es el cristianismo herético, desde el punto de vista de la oficialidad ortodoxa, con el concilio de Nicea. Que yo creo que ahí es cuando se puede decir que el gnosticismo se instaura como nueva religión, Con la cobertura, claro. con la Con una cobertura cobertura. católica romana, y el viejo gnosticismo clásico queda proscrito. En la periferia, claro. Deben ser destruidos si queremos que no. ¿No? Claro, entonces aquí habría que entender que entonces la rivalidad entre la masonería y la Iglesia Católica no es nada más que la rivalidad entre aquellos iniciados que quieren recuperar el viejo gnosticismo clásico proscrito y hacer la competencia a la Iglesia gnóstica romana, que tenía el monopolio, por Sí, claro, así es un juego de. decirlo,
un juego de poder. De lo que era gnóstico y de lo que no. Claro, un juego de poder. Mira, lo he encontrado el texto. Dice: la mezcla de tradiciones y pueblos en el siglo VI antes de Cristo. La cautividad de Babilonia de los judíos hay que estudiarla con la remoción general de pueblos y tradiciones que tuvo lugar en el siglo VI antes de Cristo. Lo de los judíos ya entraremos en eso. Por supuesto que esto no lo voy a leer. En el eje de la historia, a ver. Sin embargo, hay que admitir dentro de la historia la significación excepcional que tiene el siglo VI antes de Cristo. En ese tiempo se concentran y coinciden multitud de hechos extraordinarios. En China vive Confucio y Lao Tse. Aparecen todas las direcciones de la filosofía china. Medita Mo Ti, Chuan Tse, Lien Tse y otros muchos. En la India surgen los Upanishads. Vive Buda. Se desarrollan, como en China, todas posibles tendencias filosóficas, desde el escepticismo al materialismo, la sofística y el nihilismo. En el Irán enseña Zaratustra, la excitante doctrina que presenta el mundo como un combate entre el bien y el mal. Muy importante ese dualismo, ¿eh? En Palestina aparecen los profetas, desde Elías, siguiendo por Isaías y Jeremías, hasta el Deutero-Isaías. En Grecia encontramos a Homero, los filósofos Parménides, Heráclito, los trágicos, Tucídides, Arquímedes. Todo lo que estos nombres nos hacen, sino indicar, se origina en estos cuantos siglos, casi al mismo tiempo en China, en la India, en Occidente, sin que supieran unos de otros, aparentemente, digo yo. Bien, los judíos que en el siglo VI fueron deportados a Babilonia tuvieron allí ocasión de relacionarse con todas las religiones y tradiciones del mundo en ese momento, y por lo mismo con todas las gnosis paganas de la humanidad, cuyo contenido es el mismo en todas ellas. Básicamente así presenta Mainville, así en ese esbozo, el siglo VI, la importancia del siglo VI en todo esto, ¿no? Bien, ha mencionado, por ejemplo, los Upanishads, ¿no? Bien, como te he dicho, esta transformación en el siglo VI, por ejemplo, en el Oriente Profundo, en el Extremo Oriente, como sería el hinduismo, ¿no? En un primer momento encontramos esa religión clásica, ¿no? Que es el brahmanismo, con todo su orden jerárquico, con, ¿no?, principios más bien exotéricos, siempre cultos, digamos, oficiales, ¿no? Cultos públicos, ¿no? Aunque luego los brahmanes, evidentemente, pues eran una casta sacerdotal. Claro, para la gente se da un culto público exotérico y para los iniciados se da uno esotérico, ¿no? Cerrado, un culto de iniciados. Ya lo podemos ver en cualquier estructura sacerdotal. De hecho, cualquier estructura sacerdotal tiene esos rasgos, quiera o no. ¿Me explico? Por eso he dicho antes que hay que entenderlo desde el carácter. Claro, entendiendo, vamos a ver, si entendemos la gnosis como el reservarse por parte de una minoría de escogidos, de elegidos, de ungidos, un conocimiento supuestamente revelado de tipo iniciático, con un proceso donde se selecciona al personal, podríamos decir que es gnóstico hasta los grandes consejos de administración de las grandes empresas. Es que lo es. No, o sea, podríamos decir que es gnóstico Claro. en la cúpula de un partido político. O sea, Claro, no es que solo lo un es. contexto religioso de un clero, un alto clero, un bajo clero, no, por Claro. esa regla gnóstico podría ser cualquier minoría que se reserva de manera egoísta un conocimiento que filtra al de abajo, al profano, Efectivamente. y que su estructura de conocimiento es un modelo de tipo jerárquico, piramidal, pero es que por eso es una universidad es gnóstica. Claro. La escuela es gnóstica, en tanto hay unos profesores que saben cosas que no revelan al alumnado. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Qué ocurre? Que la naturaleza de ese conocimiento es lo que, para que lo entienda la gente, para que entienda por qué esa clave gnóstica está en todas estas cosas, es la secularización del conocimiento. Ya no estaríamos hablando de ese conocimiento de los primeros siglos, de una revelación extramundana, no, ya el conocimiento se va secularizando, ¿no? Y ya podríamos hablar de gnósticos seculares, claro que sí. Así de hecho es. O sea, el gnóstico establece la supremacía total, o sea, digámoslo así, que es capaz de acceder a las instrucciones de la realidad. Tiene el conocimiento para acceder a las instrucciones de la realidad. Pues de ahí lo que he dicho antes del Corán con K, del término derivado de Eric Begelin. El Corán con K, la codificación de la realidad, el manual de instrucciones de la realidad o del campo en el que estemos trabajando, ¿no? Pongo un ejemplo, pues un grimorio.
¿Tú dirías que hay una iglesia católica para profanos, exotérica, y una esotérica para Sí, iniciados? claro. ¿O un islam para iniciados y un islam para profanos? Sí, estaría el sufismo, que son todas estas corrientes místicas, muy gnóstico también el sufismo, con la tasayuf, ¿no? Creo que se llama. Entonces, el sufismo no es más que eso, la versión, la gnosis del Islam. Además, en la Iglesia Católica, no sé si tú sabes que en los primeros siglos de confección de esa estructura católica, del afianzamiento de todo eso, había algo que se llamaba disciplina arcani. ¿Sabes lo que es la disciplina arcani? Quiero que lo expliques, explícalo a la audiencia. La disciplina arcani no es más que el conocimiento de la ritualística y de los sacramentos y del trasfondo Clave simbólica, explicativo. entiendo. Claro, eso se explicaba a gente seleccionada, eso no se explicaba a todo el mundo en un principio. De hecho, creo que nunca se explicó, porque lo que nosotros vemos del catolicismo no es más que la parte exotérica. Claro, es tomar la hostia, Claro. la galleta, santiguarse, que es el signo de Sí, la cruz, es la genuflexión esta que se hace con la rodilla, es sí. y ahí hay toda una... Pero yo entiendo que la iglesia no es solo para los feligreses, sino que luego hay órdenes de caballería militar religiosas que sirven al papado, la orden de Santiago, la orden, pues como los templarios, pero que siguen vigentes, la orden constantiniana, la orden de Malta, que ahí yo entiendo que tendrán unos rituales y unas liturgias para unos pocos iniciados que les explicarán el simbolismo más allá de la Evidentemente, liturgia claro. normal e esotérica. Eso serían las estructuras duras dentro de eso. ¿Me explico? Pues, ¿puedes desarrollar y profundizar más por ahí? Es decir, ¿qué Es, les es, explican? ¿Qué les explican a estos caballeros que no les explican al católico de base? Pues bueno, o sea, eso ya tendríamos que entrar, estaríamos entrando en otro tema. O sea, bueno, no en otro tema relacionado con esto, pero en otro tema. Ya estaríamos hablando de las maneras de gobernar la sociedad, de dirigir a las masas, las maneras de engañar al cerebro, de cómo funcionan nuestras percepciones, nuestros sentimientos, nuestras emociones, cómo funciona nuestra cabeza en definitiva, y sobre todo pues a moldar y a educar como hacen los jesuitas, ¿no? Que educan a las élites sobre todo, ¿no? Tienen todo un sistema La, educativo. la orden jesuita es gnóstica. ¿Puedes profundizar ahí? Para mí, sí. Gnóstico cabalística, sí. De hecho, en su mismo símbolo, el IHS es cábala. Y sus homine salvatore, ¿no? Jesús hombre salvador. Esa es la versión que dan ellos. Pero de manera, con acrósticos no tiene sentido esa H ahí. O sea, si dicen que es eso, esa H no pinta nada ahí. Pero aparte de eso, Horus Sed, ¿no? También no, escuché. eso es una versión que ha estado pululando por internet, que tendrá su parte, sí, porque tiene relación con todo esto, evidentemente. Es que ¿Cuál nos hemos sería? saltado. Alejandro, ¿cuál sería el significado de IHS, el sol Ustedes, negro? ustedes simplemente lo que tienen que hacer para entender el simbolismo de IHS es traducirlo al hebreo. O sea, básicamente, Saturno. Saturno no, también puede tener algún componente ahí, o sí, no. lo tiene, pero a ver, hay por partes. Tenemos una IHS, ¿no? Si lo traducimos al hebreo sería Shin, si no recuerdo mal, sería Bab y Yod. Bien, ahí tienen los tres principios digámoslo así, padre, Hijo y Espíritu Santo, por así decirlo, o lo que sería lo mismo, el Mesías, su Mesías, no Jesucristo, su Mesías gnóstico cabalístico, en Jerusalén y con su pueblo. Ese es básicamente lo que significa el emblema de los jesuitas. Un Mesías en Jerusalén con su pueblo elegido. Luego, de hecho, tenemos la triple tau en el mismo símbolo. Si se dan cuenta, en la cruz que cruza en la H, si ustedes, digámoslo así, eh, separan la triple tau, ahí la tienen perfectamente. La triple tau es un símbolo masónico clásico. O sea, el Templus Hierosolimani, ¿no? El templo en Jerusalén, ¿no? El tercer templo de Salomón, básicamente. Eso estaría dentro del emblema jesuita. Curioso. Entronarían a un Maitreya, a un Mesías de una hipotética futura religión universal que aún no ha existido, aún no llega, aún no ha venido. Y esto no tiene que ver realmente con el judaísmo, ¿o sí? Pregunto.
tiene que ver con las élites. Es que, claro, ya estamos entrando en otro terreno, Pedro. Bueno, Pues esto podemos es lo que- entrar y salir. O sea, podemos entrar ahí, bordear y volver al debate, sin claro, desviarnos mucho. verán, como yo, digamos, interpreto el judaísmo de la siguiente manera. Hay una tradición oral verdadera del Israel, del antiguo Israel, sobre todo de las 10 tribus del norte, que es el verdadero judaísmo, digamos, el verdadero israelismo, digamos, la verdadera ley de Moisés, parte del mito de la zarza ardiente, todo el mundo sabe lo que es eso. Luego hay una élite, una pseudoélite sacerdotal que pervertirá todo eso, que son los levitas en un inicio, que en el fondo no serían de origen israelita, sino que serían de sangre babilónica, en el fondo. Esos linajes, digámoslo así, se enmascaran en el judaísmo ortodoxo y se convierten en las élites de este pretendido judaísmo ortodoxo. Cuando ustedes vean judaísmo ortodoxo, normalmente no es tal, digo hoy en día. Tiene una raíz babilónica, sacerdotal, cabalística y gnóstica, en el fondo mística. Bien, ese sería el judaísmo que nosotros conocemos, el judaísmo que luego derivó en el rabinismo, que se estructura en Babilonia, el Talmud y demás. La Torá no tendría aquí nada que ver, salvo como fetiche. Aquí el centro de ese judaísmo falso sería el Talmud de Babilonia y luego el de Jerusalén. Entonces, se está refiriendo cuando dice en el símbolo jesuita, cuando decimos ese pueblo elegido, nos estaríamos refiriendo a ese pueblo que jamás abandonó el pacto con la deidad que le promete todo en la tierra, por así decirlo. Ese pacto quedó roto con Jesucristo, ¿no? Se supone, pero estos tíos se empecinan en que no. Y desarrollan todo un sistema cabalístico y un sistema místico cabalístico. De los fariseos, o sea, Eso luego, eso en tiempos de Jesús. Eso en tiempos de Jesús. Primero son los levitas, luego derivan en los fariseos. De los fariseos a los talmudistas y luego los rabinos. Y, o sea, entonces estaríamos hablando que también, al igual que en el Islam o en el cristianismo, hay un judaísmo gnóstico y un judaísmo para profanos. Sí, hombre, claro. Cabalistas. La cábala se le enseña a muy poca gente dentro del judaísmo. Sí que es verdad que vemos la popularización de todo eso y hay posts en Facebook a millones y está el Kabbalah Center en California, si no recuerdo mal, con Madonna, el otro, la moto, pero eso no es más que la exteriorización de todo esto. Bueno, yo veo que sí, Madonna, DiCaprio, muchos actores tienen la famosa pulsera roja e incluso el presidente Sánchez tiene la pulsera roja. Porque está todo fundido también con la autoayuda también, de la posmodernidad, ¿no? Oye, la pulsera roja, ¿qué significa? Que la veo que la llevan está en cine y... La pulsera roja tengo entendido que haría referencia a la sefirá. Sefirá básicamente es número, ¿no? En hebreo. A una de esas emanaciones de ese Dios absoluto, que sería Geburá, ¿no? La sefiró de la ira, ¿no? De la firmeza, de la ira y demás. Ese hilo rojo haría referencia a eso. O sea, sí, a Edom, por ejemplo, ¿no? A Esaú, ¿no? El del pelo rojo, ¿no? El del pelaje rojo, hermano de Jacob, ¿no? Esaú luego deriva en Edom. Edom, los cabalistas lo llaman Roma, ¿no? Y bueno, Edom sería Occidente, seríamos nosotros, seríamos los gentiles, básicamente. Aunque luego tendrán sus propias interpretaciones internas, que es que muchas veces queremos saberlo todo y hay cosas que obviamente mantienen en la oralidad más estricta. No hay post en internet que explique los intrasecretos de todos estos misterios, ¿sabes? Entonces, tenemos que llegar a ellos a partir de las divagaciones y las interpretaciones que hagamos de todo lo que vemos, porque hay algo que no vemos, ¿no? Como diría Pedro Bustamante, el escenario y el obscenario, ¿no? En el escenario están todas las tradiciones públicas, digamos. Todo ese exoterismo sería el escenario. El escenario serían estos cultos gnósticos para iniciados. Básicamente. Estamos haciendo una introducción, nos estamos yendo por las ramas, pero creo que es bueno para una introducción inicial, aunque quede un poco largo. Gnosticismo clásico, principales movimientos. El gnosticismo clásico, los principales movimientos, pues tenemos, ya saben, aquí
se derraman toda una serie de cultos, ¿no? A lo largo de lo que es Egipto, Grecia y el Medio Oriente, ¿no? En distintas etapas, ¿no? No es lo mismo el ebionismo o el apocalipsismo judío de los siglos primeros, que son antecedentes, que nos hemos saltado ese tema, el tema de los antecedentes de la gnosis clásica. Tenemos esa literatura apocalíptica judía, ¿no? De los primeros siglos, que ya introduce un misticismo que no había antes, ¿no? Hablamos del libro de Enoch, ¿no? Los antecedentes de la Cábala, ¿no? La mística de las Hekalot, de los palacios, ¿no? Se llama, que luego lo retomará todo el ocultismo occidental. Sabemos el tema de los palacios de cristal, ¿no? De esas diferentes etapas en ese progreso, en ese progresivo conocimiento hasta la liberación. Lo tenemos en el rosacrucismo, todo eso. También, ¿qué más? La mística de la Merkabá, como antecedentes de esta cábala y de este gnosticismo. Y bueno, la cábala propiamente dicha. Luego tenemos los sabeos, ¿no? Los cultos antiguos, la tradición sumerio-babilónica de la religión, el culto a los astros, los sabeos, la androginia, ¿no? La magia sexual, la hierogamia, todos esos cultos, todos esos rituales es lo que conforma el paganismo anterior a Cristo. Esa es la cosmovisión que ellos tienen del mundo antiguo. Luego de la India, ¿no? Ese Dios impersonal, ese Dios que se inicia la realidad a través de una emanación, ¿verdad? El mundo emana, ¿no? Por lo tanto, en realidad, de ese monismo, de ese principio activo inicial, surgiría un panteísmo. Todos derivamos de eso, en mayor o menor grado, por lo tanto, todos somos sacros, todos somos sagrados, todo es sagrado, ¿no? Dios está en todas partes, ¿no? Parafraseando eso, por ejemplo, tengo aquí el Evangelio según Tomás, Pedro, ¿sabes? Sí, que dice que es el evangelio gnóstico. Siempre se ha dicho que es como el evangelio más gnóstico y... Claro, es uno de ellos, Los uno de los que apócrifos eran de Judas, pero el de Tomás era el que de alguna manera se inspiraba en los cátaros, que era el que hay una idea panteísta, ¿no? De abre esta piedra y aquí estaré, abre este tronco. Lo tengo aquí. Dice, aquí este es un libro, el Evangelio de Tomás es un texto que se encuentra, creo recordar, en Nag Hammadi, en el 45, en una ¿sabes? De la biblioteca de Nag Hammadi, ¿no? Que ahora voy a explicar. Del Mar Muerto, del Qumran. No, eso es antes, si no creo recordar, creo que es antes. La del Qumran hace más referencia a ese apocalipsismo judío. Ok. ¿Sabes? El tema esenios, tema doctrinas sagradas o secretas de fariseos, de sacerdotes, ¿me explico? Esa, la del Qumran es anterior, es el Enoch, el primer libro de Enoch, ¿no? Esos textos, vamos. Bien, en el Evangelio de Tomás, ¿no? Que serían las palabras secretas, se le atribuye un discurso secreto a Jesucristo, ¿no? Al Jesucristo gnóstico, no al original. Ya entraremos en eso. Es que esto es muy complejo, como estabas viendo, Pedro. Aquí hay que ir marcando muchas líneas y bueno, da para muchos programas, ¿no? Bien, en el Evangelio de Tomás dice lo siguiente: Jesús ha dicho, soy la luz que está sobre todos ellos. Soy el todo, ¿no? En el cristianismo original jamás van a ver una expresión como soy el todo. Ese soy el todo nos remite a otra cosa, ¿verdad? Nos remite a otras espiritualidades que podríamos denominar paganas, ¿verdad? Panteístas, emanantistas, ¿no? Dice, el todo salió de mí. Dice, o sea, la creación, los mundos, las diferentes dimensiones, las diferentes sefirás, si lo quieres leer así, salió de mí. Y el todo vuelve a mí. Partid la madera, allí estoy. Levantad la piedra y allí me encontraréis, ¿no? Que es el texto al que has hecho referencia tú. Bien, se supone clásicamente que decimos que Dios está en todas partes, ¿no? Pero no de esta manera. Esta manera es oriental, digamos. Esta manera es medio y extremo oriental de entender a Dios. Pero bueno, daba un aire, en el sentido como aspecto positivo, de que no era necesario para llegar a Dios un clero intercesor con la divinidad o una iglesia, un templo, un monasterio, sino que podía en el recogimiento de un bosque, a la sombra de un árbol, pues encontrar a Dios, en ese silencio, en esa introspección. No, pero siempre hay gurús. Siempre hay gurús. Siempre hay maestros en el gnosticismo. Siempre hay autoridades espirituales. ¿En el cristianismo cátaro no puede haber un llegar a Dios sin pasar por un clero iniciado? No, claro que no.
en ninguna tradición. No es una relación personal con Dios por la que se aboga en ese concepto del Evangelio de Tomás de encontrar a Dios en la naturaleza, Sí, bueno, sí, eso como experiencia personal. Pero luego hay una serie de criterios estructurados mucho antes que tú, normalmente, por ya, ya. estructuras de poder muy anteriores a ti, o de conocimiento, o de sapiencia, ya no de poder, porque cuando hablamos de poder, también podemos hablar de sapiencia, ¿no? La sapiencia es el primer poder, ¿no? Por así decirlo. Hay autoridades anteriores a ti, hay santos, hay sabios, hay, ¿no? Hay anacoretas, hay gente que estructura conocimientos antes que tú, y tú te debes a eso. Y en el gnosticismo eso es muy extremo en muchos casos. O sea, esa apariencia de libertad y de esto solo era una apariencia, Pedro. En el fondo había un rígido ritualismo. O sea, te pongo un ejemplo. Eh, eh, en los cultos cainitas, en los cultos carpocracianos, en los cultos mistéricos orientales, como hemos dicho, en Mitra, los sabeos, luego los mandeos, ¿no? Ahí hay una ritualística muy importante, o sea, hay una ritualística muy rígida. O sea, hay verdadero ascetismo verdaderamente duro. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Me gustaría un poco saber, desde tu punto de vista, vamos a ver, me gustaría saber, ya que has hecho un recorrido por esos movimientos, ¿cuál sería la diferencia entre creación y creador? Es decir, entre lo que sería chispa divina contra ese concepto nebuloso de Imago Dei o Imago Viva Dei. Claro, no, el concepto de Imago Viva Dei es un concepto genésico, del Génesis. Bien, voy a partir desde el principio. Cuando dices creador contra creación, ¿no? Me remito a lo que acabo de explicar del tema del emanantismo. O sea, si, digámoslo así, la realidad emana de un principio superior trascendente, completamente incomunicable y trascendente, más allá de toda comprensión, digámoslo así, todo guardaría una parte, un fragmento de esa divinidad, lo que conocen los gnósticos como chispa divina. Esa chispa divina que tiene que despertarse en la soteriología gnóstica, tiene que despertarse para conocer el mundo tal cual es y repudiar el mundo material, por imperfecto, por opresor y por estar construido por un Dios menor, por una emanación que se equivocó, digamos. En realidad habría dos equivocaciones en el gnosticismo. La primera sería la de Sofía, uno de estos eones, el último, o sea, perdón, el último, en la última emanación sería el de Miurgo, pero Sofía es su madre. Sofía por la ambición, digamos, o el deseo de crear sin su consorte, porque aquí todo viene en fisigias, que se llaman, ¿no? Por parejas de eones, ¿no? O sea, ese pleroma de mundo perfecto trascendente, ese mundo de las ideas, estaría conformado por parejas de eones. ¿Me explico? Interesante. Eso un día se rompió. Y los mitos gnósticos atribuyen a eso, muchos mitos gnósticos atribuyen eso a Sofía y su decisión de crear sin su consorte. Entonces, da a luz al demiurgo, ciego, sordo y mudo, un dios menor que cree que es el único dios, ¿no? Los gnósticos identificarán a este dios con el dios de la doctrina de Israel, ¿no? Con el dios del cristianismo también. O sea, ya ves. Sí, sí. ¿Eh? De ahí deriva. Para un gnóstico, ahí pregunto, ¿por qué para un gnóstico Yahvé es Satanás y Cristo es Lucifer, como ente opuesto a Satanás, Lucifer? Esto está mucho en algunos miembros del partido nazi en la Alemania de Hitler, es decir, hay un elemento gnóstico en esto, por ejemplo, el famoso círculo de Otto Rahn, que tiene un libro además que se llama La corte de Lucifer, ¿no? Otto Sí, Rahn, claro. este miembro del partido nazi, místico, amigo de Himmler, ¿qué nos puedes hablar un poco de ese misticismo nazi? ¿Sería gnóstico? En la corte de Lucifer, de Otto Rahn, donde hablan de la búsqueda del santo grial, como los caballeros, los nuevos caballeros de la mesa redonda con el rey Arturo y tal, esa búsqueda del santo grial, que es un mito gnóstico en el fondo,
está muy presente en la élite del partido nazi, y este Otto Rahn, ¿qué nos puedes decir al respecto, Alejandro? Pues bueno, básicamente te lo... Esa dicotomía entre Cristo, Lucifer, Satanás, Jehová. Claro, verán, ya saben que el nazismo, pues su chivo expiatorio, el chivo expiatorio seleccionado por el nazismo fue los judíos, ¿no? Sobre todo, básicamente el judaísmo, lo que queda, los pozos que quedaban del judaísmo tradicional, ¿no? De ese judaísmo apegado a esa tradición oral de Israel, ¿no? De ese Dios y de esa ley de Moisés verdaderamente entendía como tal. Básicamente se trataba de destruir los cimientos de la moral tradicional, y el judaísmo, perdón, el israelismo clásico tradicional es una de las bases de la moral convencional tradicional. Bien, más has preguntado por los nazis. Los nazis, básicamente, su versión del gnosticismo, lo único que hace es tomar un cariz ariosófico, por así decirlo. O sea, está muy influenciado por la teosofía y por el ocultismo de los siglos XIX y XVIII, en Europa Central, Alemania y demás. De hecho, es más, mira, si no recuerdo mal, no sé si fue Annie Besant o Alice Bailey, ¿no? Una miembro destacado de todos estos cultos, ¿no? Colaboradora con la ONU, Lucifer Trust y demás. Creo que era Alice Bailey. Bien, esta señora tiene una cita, ¿no? Para que ustedes vean el ocultismo, lo que dice el ocultismo del judaísmo tradicional. Y es que debe desaparecer. O sea, el judaísmo tradicional no entrará en la nueva era, según el ocultismo. Y eso es muy gnóstico. Muy gnóstico por la identificación que hacen del demiurgo con el dios judío o judío-cristiano, si lo quieren. ¿Pero por qué hacen esa identificación y por qué esa obsesión con el mito de Grial, de ir a Montserrat, etcétera, etcétera? Porque ahí estaría, en la ley de Moisés verdadera, estaría el fundamento de la ley moral convencional. Y el gnóstico debe subvertir todas las estructuras del mundo, de este mundo horrible y malogrado. Toda la moral debe ser dada a la vuelta, es la ley de la inversión. Toda la moral debe ser dada a la vuelta, todos los conceptos de comportamiento deben ser dados la vuelta, todas las estructuras de autoridad deben ser dadas la vuelta. Entonces, para construir una nueva moral no sujeta al Dios bíblico, tienen que destruirlo, digamos, a él y al pueblo, y a todo concepto de moral tradicional que encuentren. Por eso ese ataque tan furibundo, siempre furibundo, al cristianismo. Pero no al catolicismo. Es que, claro, aquí hay que hacer muchos matices porque son siglos y siglos de ir de acá para allá, siglos y siglos de confusión de conceptos, y es complicado, pero cuando lo entiendes, lo entiendes. Estoy hablando del cristianismo, de ese cristianismo original, de esa moral tradicional, de la palabra atribuida a Jesús de Nazaret. Eso, para construir un nuevo orden mundial gnóstico cabalístico, tiene que ser destruido, tiene que ser sacado de raíz. Y buena parte de todo eso está en el israelismo tradicional, en la ley de Moisés. ¿Por qué crees que el judaísmo original o el cristianismo original es una amenaza al sistema? El cristianismo, ¿por qué es una amenaza al orden, porque Cristo mundial? Porque Cristo niega todos los poderes. Cristo niega todos los poderes terrenales. Cristo, en mi opinión, destrona, digámoslo así, filosóficamente, si lo queremos entender así, todos los poderes terrenales. Cuando dice mi reino no es de este mundo, se está refiriendo a que su manera de operar no es la misma con la que operan los reinos paganos, basados en el poder, la moral civil y, digámoslo así, los cultos rituales públicos y el poder y la falta de misericordia, la estructura jerárquica clasista. Es que, claro, es un peligro para eso. No puede haber nuevas autoridades espirituales si hay un tío que te niega eso. Si la doctrina de este tío niega todo eso, esto es una bomba. Esto es una bomba en contra nuestra, en contra de seguir perpetuando nuestra estructura. De hecho, fue así que construyeron la Iglesia Católica. Al no poder arrancar el cristianismo de raíz, lo que hicieron es meterse dentro, infiltrarlo.
De hecho, ya en Rod. Dime. Resumiendo, ¿cuál sería la diferencia entre creación y creador? Chispa divina contra... Es que claro, básicamente es la siguiente. Si ustedes dicen que son una emanación de Dios, ustedes están diciendo en parte que tienen una chispa divina, algo que es directamente de Dios. Si ustedes hablan de creación, ustedes son creados. A ustedes se les crea, según la Biblia, según el Génesis bíblico, se nos crea, ¿no? El mundo creado es bueno, el cosmos ordenado es bueno, es creado y nosotros formamos parte de él. Nosotros no somos una chispa que se desprendió de la divinidad, de la totalidad y que vino a caer aquí. No, no. Nosotros somos creación. Creación a imagen y semejanza del creador. Imago viva Dei. A imagen y semejanza, pero no el creador. Porque si un tío se atribuye la condición de fragmento de divinidad o divinidad, ese tío moralmente no es humano. Él puede tener perfectamente la libertad de decir, pues tú a Dios no tienes por qué decirle lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Me explico? Luego el hombre también sería capax Dei, o sea, tendría una capacidad de creación limitada, como consecuencia de imago viva Dei, imagen de Dios. Como creación, no como creador. El gnóstico establece que el hombre se salva a sí mismo. ¿Por qué? A través del conocimiento. ¿Por qué en el gnosticismo tiene todos estos arquetipos para explicar la realidad, simbólicos, alegorías y sobre todo, pues esto, ¿no? El Uroboros, el Abraxas, todo este tipo de deidades así como quimeras. Sí, Claro. lisérgico, sí. Pues lo tiene precisamente porque al tener que prescindir de la razón convencional para explicar el mundo, tú tienes que, digámoslo así, contar una buena historieta, establecer una serie de mitos, de estructuras mitológicas que toman un poco de aquí y de allá y que luego se reelaboran para parecer atractivos a la gente. En un mundo, repito, cuando hablamos de gnosticismo clásico, gnosticismo de los primeros siglos, en un mundo verdaderamente terrible, ¿no? Con un desarraigo muy brutal en muchas capas de la sociedad. ¿Me explico? Todavía hace estragos ese orden pagano, digamos, ese orden pagano de esa moral pagana, donde hay una gente que por linaje o por divinización son los superiores, y luego hay toda una masa de gente rebañega que, bueno, que acepta eso, algunos a regañadientes y otros como un orden propiciatorio de la divinidad, básicamente. O sea, la moral... ¿Cuál sería para ti el retrato antropológico y sociológico del gnosticismo? Pues bueno, hay dos grandes vertientes en eso. O sea, el gnóstico dice que el hombre se salva a sí mismo. Esa es la soteriología gnóstica. El hombre, a través de despertar su chispa divina, se da cuenta de los engaños del mundo creado por el demiurgo y busca reunirse otra vez en el pléroma, ¿no? En esa perfección, ¿no? También tenemos una escatología. O sea, en el gnosticismo hay una especie de tiempos finales, digamos, que abogan básicamente por la destrucción de la materia, ¿no? O por, digamos, o por la destrucción, o por la transformación, o por completar la materia, o por completar el orden cósmico errado. Eso también está en la cábala, ¿no? En el tema de la ruptura de las vasijas, ¿no? De la cábala luriánica. Eso ya entraremos en eso. Pero es lo mismo, también está en toda idea mágica, ¿no? Siempre se nos ha contado esto de que hay dos mundos, uno trascendente y otro inmanente. Ese dualismo está ahí, el bien y el mal, ¿no? El zoroastrismo, Ahura Mazda contra Angra Mainyu, ¿no? El espíritu del engaño, del mal, de la falsificación contra la bondad suprema, ¿no? Todo está, o sea, son mitos gnósticos, beben de todo esto, de todas estas cosmovisiones, de todas estas doctrinas, y construyen un compendio para poder salvaguardar ese paganismo, ese orden pagano anterior en el cristianismo, en el orden cristiano. Porque ¿qué es lo que hace Cristo, entre otras cosas? Pues enseñando que la moral es personal, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Que el Dios es interior, en el sentido de ya no hay un rey al que obedecer, que tu rey, claro, en tanto que tú tienes, debes obediencia a Dios, no al rey, no al tirano. Claro. De hecho, hay un versículo, no sé si recuerdo, si es de Mateo, cuando está reunido... César y a Dios lo que es de Dios. Vale, no, aparte de eso, hay otro muy importante, que este versículo
si tú lo leías en los dominios de Roma, te pueden abrir en canal. O sea, ahora mismo leerlos como, pero en esa época imagínate lo que es eso. Me refiero, que voy a hablar de memoria, ¿eh? Me refiero a cuando está reunido con los apóstoles que ellos están discutiendo quién es el primero, quién es el segundo, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y Jesucristo los interrumpe y les dice, ¿habéis visto que entre los paganos, que entre los que las élites paganas, ¿no? Se enseñorean de las naciones, ¿no? O sea, las someten con yugo de hierro, someten con vara de hierro, las someten mediante el poder. Pero entre vosotros eso no será así, porque todos ustedes son iguales. Claro, imagínate la época, tú imagínate decirle a un César divinizado que no, que en el fondo somos todos iguales, en naturaleza. ¿Qué te hubiera ocurrido, Pedro, si haces eso? Si niegas el poder del César, claro, yo estoy ahí diciendo que no hay claro, jerarquías. claro, tú estás diciendo... Por esa regla de tres, el cristianismo iría contra, sería revolucionario, porque iría contra toda la tradición de la antigüedad, en el sentido de tradición de élite, Sí, pueblo, amos, esclavos. pues, y todo ese paganismo, que en el fondo lo que incluye es todo este orientalismo, todos estos cultos mistéricos que se basan y se basaban en el fetichismo de la casta, del poder, Claro, es que mira, mi conflicto con el catolicismo de siempre ha sido porque yo veo que el catolicismo admite y asume que tiene que haber una élite de hombres que manden sobre otros. Claro, eso es A los que gnóstico. se debe obediencia, empezando ya por la propia nobleza. Si es que la nobleza es aceptada, es un concepto romano, los patricios, es un concepto romano que se integra perfectamente en la forma medieval del señor feudal, del aristócrata, el marqués, el conde, el duque, el Claro, barón, el rey. claro, A mí eso ya dije, uy, claro. no, Cristo no quería esto. Es que de hecho el organigrama gnóstico, digamos, si lo queremos llamar así, aunque bueno, habrá gente que tiquismiqui que no me entienda porque son conceptos ambivalentes y choca mucho con lo que es la academia, pero tú en las sociedades paganas antiguas, en los imperios antiguos, tú tienes el organigrama gnóstico en la misma sociedad. O sea, la conformación de esos estamentos de esa sociedad es gnóstico. O sea, se puede atribuir un carácter gnóstico a esa ordenación. También lo vemos en la masonería, también lo vemos en las órdenes de caballería. Es que es el poder. Por eso digo que el gnosticismo como visión, como carácter, es derivado de ejercer el poder sobre otros. Mira, te voy a poner el ejemplo creo que fue Valentín. Valentín funda un grupo de tendencias gnósticas, ¿no? Sí, los valentinianos. Eso es. Los valentinianos se les atribuye, creo recordar que es Valentín o Marción, creo que es Valentín. El El que, marcionismo también, Marción era otro herético, sí, otro hereje, que bueno, considerado eh, herético. hay una división. Albigenses, valdenses, los marcionistas, Los albigenses, los valentinianos, y había otro que eran los jaimitas, los carpocarcianos, hay muchos. los dulcenses, ¿era? De Dulcino. Sí, también. Hay muchos, ya entraríamos en la edad antigua, luego la edad media, es que todo esto está repleto, o sea, es bastante complejo, bastante largo. Pero la cuestión es la cosmovisión la cuestión es la cosmovisión gnóstica, cuál es su antropología, ¿no? Bien, Valentín articula esta antropología, hay un racismo antropológico, por así decirlo. Por un lado estarían los ílicos, ¿vale? En el estamento más bajo estarían los ílicos. Y los ílicos de hile, de materia, ¿vale? Son los hombres apegados a la materia, sin posibilidad de salvación. Son los profanos, vamos, el rebaño de los goyim, ¿no? Luego los Luego, neumáticos, neuma, luego ¿no? luego estarían los psíquicos. Los psíquicos, aunque conocemos la revelación cristiana, tampoco tendríamos salvación porque estaríamos engañados, ¿no? Son los psíquicos, los que se quedan en el ámbito de la psique, ¿no? Del alma. El alma también es un engaño para los gnósticos, aunque hablen de chispa divina, pero es que chispa divina es otro concepto. Chispa divina sería el espíritu puro, encerrado en la materia. Y luego serían los neumáticos o neumáticos, ¿no? Neuma, espíritu, ¿no? Esos neumáticos son la élite, los iniciados, la gente elegida para salvarse, los que han adquirido la gnosis para su salvación. Ahí vemos ese racismo antropológico, ¿no?
que podremos extrapolar a multitud de ejemplos de que vemos cotidianamente, ¿no? En todos estos movimientos, en todo núcleo sacerdotal, en toda terapia de grupo, siempre hay gurús, siempre hay estructuración de quién es más cercano en una misma aula, ¿no? Está el pelota, ¿no? Y está la gente más menos apegada a tener que lamer botas, ¿no? Pero básicamente esa antropología, ese racismo antropológico lo ves ahí, en la estructuración que hace Valentín de... Hay gente que se arrima al poder y al poderoso y medra, y gente que va un poco por libre. Te quería preguntar, tú, desde tu punto de vista... No, espera un momento. Has hablado de los rasgos antropológicos y sociológicos de la gnosis, ¿no? En la gnosis, gnosticismo, cuando se practica, siempre suele haber dos ramas, dos grandes maneras de entenderlo. Una es el ascetismo riguroso, lo vemos en la secta de los alumbrados, por ejemplo, ¿no? En los franciscanos espirituales, en los cátaros, hay un ascetismo en la cábala, ¿no? Hay un ascetismo completamente riguroso de separarse, ¿no? De fariseo, ¿no? El que se separa, ¿no? De separarse del orden del mundo, porque es corrupto, porque es malo, porque está hecho por un Dios menor, que nos quiere prisioneros, básicamente. Y por otro lado estaría el libertinaje, o sea, la carnalidad, pues claro, como no hay ni bien ni mal, como el bien y el mal son iguales y necesarios, y como tengo que propiciar la transformación de ese orden moral tradicional en otro, en el orden moral, digámoslo así, sin moral, básicamente, pues sucede eso. Hay un libertinaje, hay un desdén por los actos. O sea, da igual lo que hagas aquí. Puedes hacer cualquier barbaridad que se te perdona. De hecho, los cátaros, corrígeme si me equivoco, estaban en contra de la procreación, de tener hijos, estaban a favor del suicidio y llevaban una vida ascética. A veces hacían el ayuno, la inedia, ¿no? Dejar de comer. Ajá. Efectivamente. Es decir, tenían un rechazo al cuerpo y a la materia. No sé, Eso es. un poco como los esenios. Podríamos decir que hay un paralelismo que yo no sé si considerarías a los esenios gnósticos. También, claro que sí. Y antecedentes de la cábala, de muchos conceptos cabalísticos, claro. Y de ese apocalipsismo judío. Esa soteriología, digamos, judía, que no es más que la mezcla del paganismo anterior con la doctrina de Israel, claro. Pero básicamente, cuando hablamos de ese libertinaje, hay una cita por ahí que creo que está en la biblioteca de Nag Hammadi. Hay un libro que creo que es El misterio de las pirámides, si no recuerdo mal. Hay varios, pero hay uno que referencia a las pirámides, en el que dice que el gnóstico es como que el gnóstico no se mancha, que es como el oro puro. O sea, nada de lo que haga en el mundo mancha al gnóstico, ¿no? Es también un antecedente a eso de la predestinación del protestantismo. O sea, el acto da igual, ¿no? ¿Qué dijo Jesucristo? Que lo importante, digamos, eran los actos, ¿no? Que el fruto bueno viene del árbol bueno y el fruto malo viene del árbol malo, ¿no? Y que la fe sin obras está muerta. Pues básicamente es la negación de eso. El gnóstico niega eso. ¿Pedro? ¿Hola? Ay, sí, perdona, que lo tenía silenciado el micrófono. No, nada. Yo quería preguntarte, vamos a ver, bueno, has dicho que el calvinismo y el concepto de predestinación es gnóstico. Los puritanos que rechazan la autoridad del rey porque su rey es Dios y rechazan cualquier constitución porque su constitución es la Biblia, no va contra el concepto gnóstico jerárquico de iniciados y de aristocracia, es decir, el puritanismo protestante no sería un modelo antinóstico, pregunto. Depende del movimiento y de la época. Es que hay muchas capas y fases en todas estas cosas. O sea, no se puede hablar de algo completamente cohesionado, ¿me explico? O sea, no es algo que no es A o B. Uno puede destilar A o B cuando ha analizado lo que tiene enfrente, pero hay muchas ramas y muchas motivaciones a la hora de estructurar ciertas ideas. Y no todas son negativas. O sea, la que has dicho
no me parecen negativas. La confrontación con el poder por verlo ilegítimo no me parece negativa. Pero luego hay determinadas como visiones teológicas o cosas como estas que señalan que hay un gnosticismo latente ahí, o hay cosas que se pueden identificarse con el gnosticismo. La predestinación, por ejemplo, ¿no? O sea, Dios ya ha elegido a los que se salvan. La reforma luterana sería gnóstica. ¿Lutero está influido por ideas gnósticas, quieres decir? Sí, claro. Refritos de refritos. Aquí chocarás con mucha gente que de hecho es cristiana bíblica o literalista y considera que precisamente en tanto literalistas que siguen el texto recibido no pueden hacer interpretaciones subjetivas, por lo tanto no cabe lugar a que haya una élite de gurús o de iniciados que interpreten los textos por los demás. Pues yo le diría a esa gente, les diría, entonces Lutero, ¿qué es lo que hace? Lo único que ustedes están haciendo es tomar como verdad la interpretación subjetiva de Lutero, solamente. Todas las demás ustedes dicen que son erróneas, pero las de Lutero las aceptan. Y a pesar de que Lutero es un gran antisemita, declarado, creo que el mayor antisemita de la era moderna, ¿no? Por así decirlo. O sea, sin Lutero no hay Hitler, entre otras cosas. Lutero, o sea, el luteranismo y en lo que derivó tiene muchas similitudes con lo que es el judaísmo ortodoxo, rabínico. O sea, la negación de las obras es matar el espíritu de la ley. Porque si lo que hacemos no tiene sentido... La sola fide, solo te salvas por la fe. Claro, en este caso por la fe, que es una especie de gnosis revelada, ¿no? Por unos jerarcas, por unos heresiarcas, ¿no? Que en el fondo no es más que digámoslo así, la reacción a otra gnosis, que es la católica, ¿no? Básicamente es ese juego siempre, es esa pelea. Son grupos gnósticos o con raíces, raigambres gnósticas que se pelean entre ellos por la supremacía. Yo he llegado a entenderlo así y no creo que me equivoque, ¿eh? Me puedo equivocar, evidentemente, como todo el mundo, en muchas cosas, pero la historia está ahí para demostrar que eso ha sido así. Entonces, la reforma que no necesita clero ni sacerdotes sigue pecando de gnosticismo, sigue, aún sin necesitar una élite que interprete el texto. Claro, sí, siempre. O sea, siempre hay gurús, como te he dicho, Pedro. Siempre hay hierofantes. Siempre que haya la posibilidad de, digamos, aprovechar el interés por lo esotérico, mistérico o hermético de determinadas maneras o corrientes de pensamiento, siempre va a haber gente dispuesta a manejar a los demás y a situarse por encima de los demás. Siempre que hay jerarquía, siempre que hay clasismo estructural. Pero la jerarquía es inherente a las relaciones sociales, es decir, a la organización social. En tanto hay una especialización, nadie puede saber de todo. ¿No hay una jerarquía inherente a las relaciones humanas al margen del gnosticismo? Claro, para mí sí. Para mí sí. Y el cristianismo original hace buena cuenta de él. Porque aquí estamos hablando en el fondo de la sociedad humana espontánea contra la civilización artificial. Esa sería la segunda parte de la tesis, pero claro, nos estamos liando mucho y nos estamos yendo mucho por las ramas. A ver. Me preguntaste por... Sí. ¿Por qué te pregunté? Me preguntaste por la caverna de Platón. Pero luego claro, está... ¿cuál sería bueno, yo te pregunté cuál sería la reinterpretación que tú haces del mito de la caverna y, yo qué sé, por ejemplo, del mito del Génesis. El mito del Génesis es clave. O sea, a muchos masones, de hecho el propio Alberto Bárcena lo menciona en alguna de sus conferencias, a muchos masones se les enseña esto, que la serpiente es buena, ¿no? Símbolo de la serpiente simbolizada como Lucifer, el ángel caído, Satanás, ¿no? La tentación, ¿no? Sería buena.
O sea, en este caso, para entender el Génesis, según gnóstico, tienen que darle la vuelta, tienen que invertirlo. Nosotros no estamos en un paraíso en el que habitamos un orden bueno y racional, sino que estaríamos en una prisión, encerrados por un demiurgo cruel, por un dios menor, el que hemos dicho. Para liberarnos, digámoslo así, Sofía, ¿no?, en un acto de redención, enviaría a uno de sus agentes, que sería Christos Lucifer, ¿no?, o la serpiente, básicamente. Esta serpiente le dice al hombre que no, o sea, que coma del fruto, del conocimiento del bien y del mal, ahora explicaré eso, y por ello se convertirá en Dios y no morirá. O sea, está diciendo, oye, cuidado que te están engañando. Tú estás aquí preso. Tu mundo, tú eres aquí un ser extraño en este mundo, fabricado para ti. Tú vienes de otro. Y para volver del exilio, tienes que saber la verdad, tienes que saber la gnosis. Y yo te voy a revelar la gnosis, ¿no? Solo que, básicamente. Bien, cuando se habla del conocimiento del árbol del bien y del mal, lo que la serpiente está entregando es no una moral concreta, sino le está dando la potestad al hombre, una falsa potestad, porque no es nuestra potestad saber el bien del mal. O sea, nosotros, confeccionar el bien y el mal. Nosotros tenemos que entender qué es lo bueno y qué es lo malo, pero nosotros no decidimos qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo que hace la serpiente es decirle, vale, tú le has dado al hombre el don de la razón, que es el máximo don que se le puede dar a una criatura. Pues yo destruiré al hombre a través del endiosamiento de su propia razón, de su propio entendimiento, como dice la Biblia, ¿no? Hay de aquellos hombres que digámoslo así, interpretan el mundo mediante su propio entendimiento. Cuando me refiero a propio entendimiento, me refiero a todas sus patologías, a todos sus prejuicios, a todas sus ideas preconcebidas. Esto es lo que la serpiente entrega. Le dice al hombre, no, tú ahora que has comido del fruto, puedes decidir en tu subjetividad, en tu autologismo, qué es lo que está bien y lo que está mal. Y a partir de ahí, pues, digámoslo así, que se carga al hombre. O sea, somete al hombre a su propia cárcel mental. Esto dicen los gnósticos que libera. Porque en realidad tú no estás limitado por tu ontología, por lo que el hombre es como potencia, como acto, sino que serías pura potencia. Y tu imaginación y tu subjetivismo es lo que verdaderamente dicta qué es lo que tú eres y qué es lo que puedes ser. Entonces, pues es contrario a una razón bien avenida, ¿no? A una razón que comprende un cosmos inteligible y que se relaciona con él. Te quiero preguntar, ¿tú por qué crees que está tan presente en la sociedad actual? Hola, el eco. ¿El qué? ¿El gnosticismo? No el gnosticismo, sino la idea de que vivimos en una cárcel, como una especie de realidad simulada o de una simulación en una especie de juego cerrado, y hay ese demiurgo, este gran arquitecto que mueve los hilos. Y eso está presente, yo lo he escuchado a Elon Musk decir, con la famosa frase, estamos en un nuevo Dios, vivimos en una realidad simulada, tecnológicos. Y eso se fomenta a través de películas como Matrix. Sí, sí, yo te escucho más o menos bien, pero vamos, a veces suena el eco, sí. ¿Tú cómo me escuchas? ¿Bien? ¿Pedro? Escucha bien. Vale, me has preguntado básicamente por la secularización de todas estas ideas gnósticas para llevarlas a la modernidad, ¿no? Y a nuestra era contemporánea, ¿no? Tú has dicho de la teoría de la simulación, de que vivimos en una simulación, dicha por Elon Musk y demás. Sí, claro, todo esto son ejemplos de cómo esa cosmovisión gnóstica sigue vigente, con otros nuevos ropajes, evidentemente, porque esa gnosis tuvo que secularizarse y transformarse en cientificismo. Y está presente, claro, en la cultura popular a tocho y mocho. O sea, te pongo un ejemplo. Yo tengo aquí un libro que se llama Avatar y el cine gnóstico anticristiano de James Cameron, por ejemplo, donde se encuentran muchas de estas ideas plasmadas en la película.
La película famosa de Avatar, que ya el concepto de Avatar ya sabes tú por dónde va, ¿no? Avatar es un concepto tradicional del hinduismo, extremo oriental, ¿no? Avatar sería la manifestación de Dios, ¿no? En la Tierra, ¿no? O sea, un cuerpo aparente es como el docetismo, ¿no? O el adopcionismo, es un cuerpo aparente donde el espíritu verdadero encarna, ¿no? Sí, correcto. Pues claro, también hubo versiones, entre comillas, cristianas de este docetismo, que no es más que el intentar acoplar las ideas gnósticas al cristianismo. El adopcionismo, el docetismo, todas esas cosas, todas esas maneras esas maneras de entender la revelación cristiana, pues tienen muy marcado este carácter gnóstico, claro. Eso de la naturaleza, ¿no? Las diatribas y las discusiones que había sobre la naturaleza de Cristo, si era verdadero Dios, verdadero hombre, eran las dos cosas juntas, era una luego la otra, ¿no? Todo esto no es más que eso. O sea, Matrix, la película Matrix. Matrix es evidente. O sea, Matrix es evidente. A medida que Neo va conociendo los niveles ¿no? Tanto de jerarquía como de funcionamiento de la Matrix, pues se va volviendo un iniciado, ¿no? Se va volviendo, de hecho, ya no iniciado, sino el Mesías, ¿no? Las connotaciones mesiánicas de la película son evidentes. Además, ¿cuál es el pueblo que queda? ¿Cuál es? Sion, ¿no es Sion? Sí. ¿Dónde están los humanos que todavía quedan? Pues Sion, ya tendríamos que enlazar muchas cosas para averiguar por qué Sion. Pero básicamente en la película se muestra cómo los humanos normales viven en Sion, los que quedan, sobrevivientes, y todos los demás nos hemos convertido en cacharros infernales, ¿no? ¿Por qué? Porque es como una alegoría de pueblo elegido. Claro. Sí, claro. Eso evidentemente tiene que ver con el origen de los directores, directoras de la película, ¿no? Que son los hermanos Wachowski, ¿no? Evidentemente son de origen. Que plagiaron un poco el guión original de Dark City de Alex Proyer, de un año antes. También en Dark City, ¿no? Esos seres que son capaces de estructurar la realidad según la conveniencia, ¿no? Y sí, claro. Bebe de muchas cosas. Matrix, que hablar de Matrix ya sería un programa aparte. Hay muchas cosas que se quedan en el tintero, ¿eh? Muchísimas. De hecho, tengo aquí un libro que se llama Tinieblas tibetanas, del padre Federico Hilton, que es un señor que pertenece a la Orden de Elías y que estuvo allí en el Tíbet de misionero y vio lo que es el budismo tibetano desde dentro. Hay muchas conferencias en YouTube también que ver. Dime. ¿Qué vio? ¿Cómo? Pues nada, la cosmovisión budista desde dentro, en el sentido de todo la iluminación tibetana, ¿no? Una ascesis descarnada, carnal. Dice, según la visión budista tibetana, para alcanzar la iluminación, lo esencial es que uno elimine su ego, para lo cual creen que debe sufrir un terrible maratón de ascetismo. Volvemos a lo mismo, ¿no? Cuyo modelo máximo es Milarepa, considerado como el discípulo budista por excelencia. Milarepa, según relata la mitología budista, ayunó tan inhumanamente que devino un esqueleto. O sea, esa sería la manera, ¿no? Supuestamente de vaciarnos de ego, ¿no? Porque para ellos el ego es otra ilusión, ¿no? Pero yo me pregunto, bueno, si el yo si el yo verdadero, ¿no? Que es muy gnóstico eso, si el yo verdadero tiene que liberarse de la cárcel de la materia o de su propia o de su propia, digamos, autopercepción, pues si el yo es una ilusión, ¿cómo libera una ilusión de una ilusión? O sea, que son cosas que cuando uno las piensa en 10 segundos pierde agua por donde pasa, ¿no? Y hay mucho en este libro, es que es muy gordo, este libro es un libro denso, y va relatando, aparte de su experiencia, pues va relatando los conocimientos a los que él accede a través del estudio de las fuentes in situ, ¿no? Mira, dice, por ejemplo, demonismo máximo, la ley tántrica de la inversión. Sabemos que es impresionante tanta perversión budista, pero ¿qué sentido tiene? Ciertamente ninguno, pero dentro de la lógica tántrica, el horror prepara la felicidad.
ya que uno de los principios supremos del tantrismo es la ley de la inversión, según la cual lo peor es el comienzo más apropiado. Todo esto entre comillas, ¿eh? Y una cosa viene de su opuesto, ¿no? Ya sabes, eso de cómo es arriba es abajo, ¿no? Estos principios herméticos de la magia, ritual. Equivalión. Dice, claro, Arquivalión y todo está. Lo veo muy de moda en los ambientes nuevos. Claro, ¿no? Es que vivimos en la época de apertura de todo esto a las masas. Sin embargo, luego se basan en el estrés. Lo único que invirtiendo los roles de que la serpiente es buena, o Claro. se basa paradójicamente en ¿cómo es esto? Sí, bueno, porque ellos lo que intentan es acaparar los textos sagrados y darle su interpretación propia. Porque yo creo que en el fondo todos estos movimientos se articularon, todos estos gnosticismos clásicos de los siglos I, se articularon para intentar, digamos, solapar la verdadera revelación cristiana. Y en ese proceso de siglos, al final se llega a la estructuración de la Iglesia Católica, porque el cristianismo en Roma, ya sabes lo que produjo, ¿no, Pedro? Sí, O sea, sí. O sea, el cristianismo en los mandos bajos y medios del ejército hizo estragos desde el punto de vista de los que mandan. Claro, porque no querían ir al ejército, los cristianos no querían pagar impuestos, Claro. no querían seguir en el ejército. Claro. Luego la esclavitud, el concepto de esclavitud del cristianismo no existía. Eso es. De estar ahí obedeciendo a Eso es, claro. A ver, lo explico de nuevo. O sea, uno podría estar muy a gusto siendo una persona de referencia en el paganismo antiguo, pero si te tocaba los estratos bajos, que llegara un tío que diga que todos somos iguales y que en realidad los césares son falsos dioses y que toda la cosmovisión pagana está errada, pues si me majan a palos y tengo eso a lo que agarrarme, me voy a agarrar. ¿Me entiendes? Sí. Y punto. O sea, y además con todas las de la ley. Eduard Gibbons, un historiador 18, sostenía que no te escucho bien, Pedro. Los esclavos, pues como que se aferraron al cristianismo y a la Pedro. Sí. No he escuchado la última parte. A ver si puedes alejarte un poco del micrófono, que creo que estás demasiado cerca. Tío, es que te escucho, se me corta. A ver. Que básicamente para Eduard Gibbons, el Imperio Romano, el cristianismo daba esa igualdad entre las personas. Sí, claro. Sí. Es una manera de entenderlo, sí. Eduard Gibbons es alguien al que, o sea, no he leído entero ninguna de sus obras, pero sé las tesis con las que funciona. Hay otro señor que es referencia para Pedro Bustamante en ese terreno para hacer una distinción entre el cristianismo original y todo lo demás, porque en realidad hay una distinción muy clara, porque eso de la isovalencia entre las religiones no es cierto. O sea, si hay una isovalencia entre las religiones, ¿para qué vamos a compararlas, no? Si son todas iguales, ¿no? Pues hay un señor que es René Girard, que es una de las referencias de Pedro Bustamante. Sí, pues una de las tesis de René Girard es que el sacrificio de Jesucristo lo que hizo fue demostrar la legitimación falsa o la legitimación perversa del mecanismo del chivo expiatorio. O sea, hasta entonces las deudas con la divinidad se pagaban con sacrificios de una manera mecánica, ¿no? Como entendiendo, como por ejemplo, el principio hierogámico de que los opuestos se tenían que unir en unos ciclos, los ciclos de la fertilidad, ¿no? De que todo era mecánico, todo se entendía de una manera más mecánica, se entendían a través de rituales con las que, digamos, darle a la realidad lo que le faltaba, ¿no? Para convertirla de nuevo, para llevarla otra vez y ascenderla al ámbito sagrado, ¿no? Sacrificio, ¿no? Sacrum facere, hacer sagrado algo, ¿no? Entonces eso está muy implícito en el paganismo. ¿Qué pasa? Que Cristo todo eso lo desnuda. Se ve a la víctima tal como lo que es, una víctima inocente, que tiene que morir para retribuir una especie de pecados o faltas, ¿no? Y que entonces con Cristo terminan esos sacrificios, digámoslo así. Cristo inaugura esa era, la era de que ya termina el derramamiento de sangre, de que termina esa piedad mecánica.
en el que yo sacrifico una cabra y mis pecados quedan con... No, tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber una metanoia, una mente nueva, ¿no? ¿Tú cómo interpretarías la sociedad actual? En clave desde el punto de vista gnóstico, ¿quiénes serían en la sociedad actual los iniciados? Las estrellas de cine, los grandes grupos tecnológicos, los políticos, me hace algo como muy esto. ¿Dónde estaría hoy los neumáticos, los cívicos, los típicos? Yo creo que se sigue manteniendo la estructura antigua, me explico. La estructura arcaica del sacerdote con cultos esotéricos que digamos que de cara a la galería practica una tradición, pero en el fondo es otra. Yo creo que esos son los que mandan todavía. Luego, ¿qué pasa? Que evidentemente los tiempos han ido cambiando y se han tenido que valer de una serie de estamentos y de élites que son las que vemos hoy, ¿no? O sea, la secularización de ese conocimiento sacerdotal es lo que luego nos deriva a nosotros en los grandes gurúes tecnológicos, los grandes científicos, aprendices de brujos, ¿no? Todo este tipo de este cientifismo moderno. Es que, claro, por eso tendríamos que hablar, es que para hacer un recorrido de eso, Pedro, podríamos llevarnos aquí hasta mañana. Pero sí, digámoslo así, que los conceptos gnósticos luego por el filtro de la filosofía se secularizarán y darán lugar a la ciencia moderna, tal y como lo conocemos. Sí, bueno, está claro que la ciencia tiene dos niveles. Uno, la ciencia oficial subvencionada para las masas, que es la que se lee a nivel gnóstico con los manuales de estudio, la televisión, los reportajes. Luego hay una ciencia un poquito más oculta. Yo solo estoy hubo una investigación muy reciente, me cuenta, sobre el laboratorio el acelerador de partículas, cómo lo ven como experimentar con la materia, con una cosa muy científica, con bata blanca, pero detrás hay un trasfondo muy grande. Incluso, salía que hacer un ritual a la directiva, sabe que tiene la estatua supongo que nos puede explicar. Sí, claro, que tú lo que... Es que la pregunta no la escucho entrecortada. Lo que estás diciendo es que hay una... que permea, a pesar de todo ese secularismo, de toda esa seriedad científica, académica, digamos, hay un pozo de especulación mística y de connotación ocultista que permea, ¿no? Sí, claro. Yo creo que este gnosticismo, este ocultismo y todas estas ideas místicas, mesiánicas y demás, permean en los niveles superiores de la sociedad, o sea, en lo que es la jerarquía militar, en lo que es la jerarquía de la intelectualidad más puntera, digamos, y en esos gurús tecnológicos y en ese sacerdocio, claro, de ahí parte. Que en el fondo no es más que el núcleo de la civilización, o sea, no tal y como la conocemos, claro. O sea, tú dirías que toda la civilización desde el principio de los tiempos ahora, por lo tanto, nunca ha habido una ciencia verdaderamente libre, que se considere libre, que quiera emancipar del yugo de la tiranía. Hombre, es verdad, debería dejar de querer emular la tradición. Todo lo que huela a tradición y a civilización no está nada más que por viejos cultos, que siempre reservan el poder, el estatus y los privilegios materiales y intelectuales para una minoría. La pregunta es, ¿cuál es el modelo de sociedad pura que no requiere de a las minorías, que puede vivir sin ellas y por lo tanto no sería Hostia, es que la alternativa que nos dan es el modelo de Mora, de vivir en comunas, en el campo. ¿Cuál sería el modelo civilizatorio anticivilizatorio? Hostia, esa pregunta, Pedro, eso sí que requiere de una tesis doctoral. O sea, yo me remito a la sociedad como tal. O sea, el hombre en su naturaleza establece la sociedad, hay una espontaneidad y tiene que haber, o sea, recordemos que la convivencia, la ley, el derecho, incluso el dinero, incluso el mercado, son instituciones que son anteriores a la artificialidad de los estados o de los imperios. O sea, creo que buena parte de la doctrina de Cristo remite
a eso, a salir, digamos, a poder despegarnos de ese orden artificial, de esa civilización coercitiva que se inicia, según los arqueólogos, en Sumeria y que va recorriendo toda la historia en todos los periodos que todos conocemos, ¿no? Y que luego termina en un monstruo conocido como el Imperio Romano, ¿no? Que evidentemente pues, tendrá sus cosas buenas, que claro, no se gobierna el corazón de la gente machacándolo solo a palos. ¿Me explico? Pero sí, bueno, así lo veo. Dentro de esas estructuras de imperios que ha cruzado la historia, pues yo creo que hay un pozo en común que, bueno, el Apocalipsis lo define como la ramera de Babilonia, ¿no? La falsa religión, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Esa ramera de Babilonia no es solo la Iglesia Católica, sino todo lo que viene antes. Todo ese paganismo gnóstico, cabalístico, apocalíptico que hemos visto antes, todo ese misticismo anterior a la revelación cristiana. Así que sí, hay un pozo esotérico y ocultista claro, que no es más que la derivación de las mismas ideas. Porque matiza que, claro, el cábala viene antes del judaísmo, ya está presente en tradiciones que no son judías. Los rasgos que luego conformarán la cábala son anteriores. No se puede hablar como cábala como tal en esa época, en el siglo VI a.C. no se puede hablar de cábala como tal. Se habla de místicas distintas, místicas Hekalot, la mística del carro, del Merkabah, el apocalicismo judío, y luego toda esa, digamos, mare magnum de movimientos orientalistas, de cultos iluministas, de la luz de Oriente, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Claro, son dos cosas distintas. Yo creo que la civilización, tal como la conocemos, está configurada desde un planteamiento gnóstico, lo que pasa es que velado. El profesor de universidad o el juez del Tribunal Supremo ha tenido que escalar puestos, estudiar, subir en la jerarquía, no va a interpretar esto en la clave gnóstica, evidentemente, pero participa de un sistema de varios niveles que requiere una formación, una gente arriba, una gente abajo, unos roles. La clave sería que la gente se saliera una contrainiciativa, del proceso iniciativo del escalafón. Pero claro, eso que significaría salir, ¿no? Inventar un nuevo paradigma. Sí, bueno, claro. Para vivir fuera de las jerarquías, del teatro, los roles, de la selección de puestos. Esa es la pregunta. No, claro, a ver, siempre hay roles y siempre hay papeles que en la sociedad se estructuran y se establecen. La cuestión es, por ejemplo, me remito a la revelación de Cristo, ¿no? ¿Cristo qué es lo que dice? Cristo dice que tu relación con Dios, con esa moral o sea, esa moral está por encima de tus deseos. Esa moral está por encima de ¿me explico? O sea, lo que establece es una sociedad convivencial desde el terreno, desde la primera instancia. O sea, está bien que haya roles y que haya lo que sea, pero hay una instancia, hay un núcleo que debe respetarse para el funcionamiento mismo de la sociedad como tal. ¿Qué es eso? La convivencia, la idea de respetarnos los unos a los otros y de que la razón precisamente es la que nos lleva a convivir. Así como yo lo entiendo, que no se mosque nadie, que luego la gente se enfada. Entonces, al responder a tu pregunta sobre si hay un modelo, si se puede, yo no lo sé exactamente. Aquí respondo como agnóstico. No lo sé. Lo que sí que sé es que siempre que el hombre intenta comprender el mundo, estructurar el mundo según su propio entendimiento, parafraseando la Biblia, pues comete un error. Y, por ejemplo, ahí es donde veo yo el error supremo del gnosticismo, en atribuir algo completo, el atribuir una validez completa
al conocimiento humano, porque no creo que el conocimiento humano sea perfecto. ¿Tú cómo te considerarías? ¿Un ser humano? Sí, no, yo soy... Yo hago la crítica. ¿Cristiano? Sí, no, yo me considero, yo manejo valores, creo que manejo valores cristianos, claro que sí. Pero claro, no católicos. Ni de ninguna denominación. Sí. Podría definirme así. Soy un cristiano agnóstico. Si quieres definirme así. Pues yo sí creo que vamos a dejar el programa. Claro, bueno, claro, a tu disposición siempre. A mí, si quieres echar más rato, echamos más rato. Si no, pues lo paramos y ya vemos cómo estructuramos